Gloria a Jesús. Sí, amén. Sí, amén. Listos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra y dice de la siguiente manera. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Puede ser más. Gloria a Jesús. Dijimos que la enseñanza, el tema de la enseñanza es vida y ministerio de Jesús. Y acá el versículo que hemos leído dice, hermanos, en el momento que Jesús inicia su ministerio. ¿De qué edad lo inició? Lucas dice como de 30 años. Así dice, ¿verdad? Dice el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Recuerda, hermanos, que Lucas no anduvo con Jesús. Algunos dicen no le conoció. Recuerde también que Lucas no era judío. ¿Amén? Lucas fue un investigador, porque Lucas se convierte y ayuda en el ministerio de Pablo. ¿Amén, hermano? Y algunos dicen que fue recomendado a estudiar quizás investigar acerca del ministerio de Jesús, y es por eso que le escribe estas cartas, tanto como se conoce como el Evangelio, como el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos dice que se le escribe a uno llamado Teófilo, ¿verdad? Entonces, este es un investigador y él dice, por eso, oiga bien, como no estuvo con él, anduvo con él, él dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces, Jesús comienza su edad, o el ministerio a su edad de 30 años. Y esto a lo mejor lo escuchó de los apóstoles, ¿verdad? Acerca de la edad de Cristo. Y él escribe de esta manera, que cuando inicia el ministerio, comienza de la edad aproximada a unos 30 años. Entonces, ¿por qué la edad de 30 años? Estuvimos hablando el lunes pasado acerca, quizás brevemente, acerca de ello. Y es que la edad de 30 años, según los judíos, es la edad de la plenitud de la fuerza. Amén. La edad de la plenitud, de la madurez, según ellos, de un judío para comenzar un ministerio. Y Jesús ejerció varios ministerios, y vamos a ver quizás 3 de los ministerios de los que Jesús ejerció estando en esta tierra en forma de hombre. Entonces, decíamos, hermanos, que la plenitud de la fuerza, según los judíos, se creía, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, en los Salmos encontramos que la vida del hombre es de aproximadamente, dice, es el Salmo 90, ¿verdad? 90, 10, ¿es así? Es de 70 años, y el más robusto puede llegar a los 80 años. Entonces, a los 30 años ellos consideraban la mitad de la vida. ¿Amén? Pero a esa edad ya era una persona, a esa edad ya es una persona madura. ¿Amén, hermanos? Madura. Entonces, que sabe de las decisiones que está tomando, aunque hemos venido viendo, ¿verdad? Desde la niñez de Jesús, qué es lo que se pudo mover en la niñez de Cristo, qué es lo que pasaba con los judíos. Estábamos hablando que los judíos o los padres judíos a sus niños comenzaban a instruirlos a la edad de 5 años. A la edad de 5 años comenzaban a estudiar la Torá, los 5 libros de la ley, o los 5 libros de Moisés, comenzando desde el Génesis y llegando hasta Deuteronomio, los 5 libros. A los 10 años dijimos, ¿verdad? A los 10 años a los niños se les ponía a hablarla, ¿verdad? Ya lo que habían aprendido en ese transcurso de 5 años, ya lo tenían en su corazón, en su mente. Entonces ellos ponían a los niños a expresar, a hablar la ley. Por eso es que el judío, el niño que es enseñado de esta manera, es conocedor de la ley. Dijimos, ¿verdad?, que a los 13 años hacen una promesa con la misma ley de guardar la ley, de guardar ese pacto que hacen los judíos con la Torá para poder guardar la ley. Hablábamos acerca de Jesús, que a los 12 años estaba, ¿verdad?, en el templo platicando con los maestros, y todos se sorprendían
por la sabiduría del niño. Amén. Recuerde, Jesucristo fue a la escuela. Amén. Jesucristo fue a la escuela. Tenían que seguir las leyes judías. Amén, hermanos. Ahora, es importante, esto ya lo vimos, ya lo estudiamos. Entonces, a los 30 años, la edad, ¿verdad?, de la plenitud de la fuerza para asumir tanto el sacerdocio como el ministerio de profeta. Esa era la edad. Todo sacerdote, cuando iniciaba el sacerdocio, iniciaba a la edad de 30 años como el ministerio del profeta. Casi la mayoría, algunos Dios los llama desde niños. Recuerde dígame uno, Jeremías, ¿verdad? Desde niño. Pero en la costumbre judía, o lo que ellos enseñaban, iniciaba a la edad de los 30 años. Recuerden, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos escuelas de profetas. ¿Verdad que sí? Escuelas de profetas. Estaban estudiando, y el ministerio lo ejercía a la edad de los 30 años. Vamos a continuar. Entonces, ¿a dónde Jesucristo comienza su ministerio? ¿Dónde lo comenzó? Tuvo que comenzarlo en un lugar específico. ¿Dónde nació él? Nació en Belén de Judea. Ahí nació, ¿verdad? Entonces, pero el ministerio estaba escrito y estaba profetizado que no lo iba a iniciar en Belén de Judea. No iba a ser ahí. Qué bueno hubiera sido para los judíos que Jesucristo hubiera iniciado su ministerio en ese lugar. Bueno hubiera sido para ellos, pero no lo inició ahí. Jesucristo inicia su ministerio en Galilea. En Galilea. En el lugar menos indicado, Jesucristo comienza su ministerio. Y vamos a ver por qué él inició su ministerio en ese lugar. ¿Por qué dijimos? Porque ya estaba profetizado acerca de él. A Galilea se le conocía como Galilea de los gentiles. Y esa palabra gentil a los judíos no les asienta bien. ¿Me entiendes? Porque los gentiles somos nosotros, los que no tenemos sangre judía. O sea, que nosotros, para los que son estrictos, que se creen, hermanos, ¿cómo le llaman? La crema nata, o nata, no sé cómo le llaman a eso, ¿verdad? Los menos, a nosotros nos ven como cerdos. Así nos ven, que no somos dignos de estar o ellos sentarse a la mesa con nosotros. Recuerden qué es lo que pasó con Pedro, ¿verdad que sí? Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, que Cornelio era un gentil como nosotros. ¿Qué es un gentil? Es una persona que no tiene sangre judía. Amén, que no es judío, un gentil. Y Pedro le dice: varones, ustedes saben que yo no puedo estar aquí en esta reunión con ustedes. Yo vine porque Dios me ha mostrado una visión, y comienza a explicarle, ¿verdad? Cuando él estaba hablando la palabra, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, y Pedro dijo: verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Y por eso glorificamos a Dios, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, los judíos era normal que despreciaran a los galileos. Era normal. Ahora, ¿por qué? Porque los galileos, o los judíos que residieron en esa región de Galilea, en esa región marítima, ellos se relacionaron con los samaritanos. Y hemos hablado de los samaritanos, que es una mezcla de judíos y de asirios, ¿verdad? Después que fueron llevados al cautiverio a Babilonia, luego el siguiente rey de los medos y de los persas que llegaron y conquistaron Babilonia, ellos dan la orden de que regrese un grupo de judíos a habitar Samaria. ¿Amén? Y entre ellos, tanto judíos como de otras provincias ahí que no eran judíos. Pero vienen estos, y como los mandan a vivir ahí, se relacionan con los judíos, comienzan a tener hijos, a procrear hijos que ya no eran puros en la sangre judía, sino que era una mezcla de pueblo gentil con pueblo judío. Y eso los judíos no lo toleraban. Hemos hablado acerca de lo que pasó con Nehemías, de lo que pasó con Esdras, que estos samaritanos llegaron a decirles: varones, nosotros queremos ayudarle a la reconstrucción de los muros, porque nosotros también somos judíos, somos hijos de Abraham. Y ellos le dijeron: no, ustedes no van a meter mano en este trabajo, porque ustedes son idólatras. Aunque eran medios hermanos de ellos, no se lo permitieron a los samaritanos. Entonces, esos samaritanos se mezclaron con los judíos que habitaron en esa región de Galilea. Por eso los de Judea no podían verlos, porque los de Judea se creían los menos.
los más religiosos. Ellos decían, nosotros sí estamos bien con Dios, esos galileos no. Por eso yo decía, hubiera sido bueno para los judíos si Jesús hubiera iniciado el ministerio ahí, pero no lo inició ahí. Dijimos, ¿dónde lo inició? En Galilea. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1 al versículo 2. Gloria a Jesús. Isaías 9, capítulo 9, verso 1. Esto es lo que se había dicho de Jesús, que cuando él nacería y iniciaría su ministerio, lo iniciaría acá donde el profeta había profetizado ya. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Así dice, ¿verdad? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, ¿qué dice? Tocaron la primera vez a la tierra de ¿qué? De Zabulón, y la tierra de ¿quién? De Neftalí, que son esas tierras, la tierra de Galilea, o el lugar o el sitio de Galilea, es donde están estas ciudades, por decirlo de esta manera. Ahora, dice ahí, pues el fin, así dice, ¿verdad? Pues al fin llenará de gloria el camino de ¿dónde? Del mar. ¿Dónde comenzó Jesús a predicar? A la orilla del mar. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús inició su ministerio? Dice que comenzó a caminar a la orilla del mar y comenzó a llamar a sus discípulos. Comenzó a predicar, se encontró a Pedro y a Andrés por ahí y les dijo, vengan, yo les voy a hacer pescadores de hombres a ustedes. Sigan. Y dice que lo dejaron todo y le siguieron. Jesús comienza su ministerio a predicar. Y la luz comienza a recorrer las calles o las veredas o las costas del mar de Galilea. El Dios mismo comienza su ministerio en esta tierra en forma de hombre para traernos luz. Amén, hermano. Entonces dice ahí que llenará de gloria el camino del mar. Dice la palabra, de aquel lado del Jordán. En Galilea, ¿de quién? De los gentiles. Hace una excepción, ¿verdad? En Galilea de los gentiles. O sea, Galilea de los pecadores. ¿Cómo es eso que el Mesías, el Hijo de Dios, el que venía para redimir a Israel, comienza su ministerio con gente pecadora? Con la gente que ellos consideraban la más arruinada del pueblo de la nación de Israel. Jesucristo vino a comenzar su ministerio ahí. ¿Por qué? La Biblia dice que donde sobreabunda la maldad, o donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Nadie puede decir yo soy demasiado pecador y Dios no me va a perdonar cuando Dios dice, Él perdona. Amén, hermanos. Nuestra oscuridad de pecado, de maldad en la cual nosotros vivíamos, luz resplandeció en nuestra vida. Y todo gracias a la misericordia de Dios Todopoderoso. Usted y yo no estamos aquí por buenos, estamos aquí por malos. Y por mal porque reconocimos que éramos malos y que necesitábamos el perdón de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Y Cristo ha cambiado nuestra vida. El versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Dice la palabra, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Aleluya. Luz les resplandeció sobre ellos. Qué bueno es Dios, hermano. Amén. Amén. Oiga, repetimos o leemos nuevamente el versículo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo de Galilea, y que ahí vamos nosotros. En esta palabra nosotros vamos incluidos ahí también. Pero hablemos de los habitantes de Galilea. Vuelvo a decir, era la escoria de Israel. La gente que no valía nada para nadie. Los sacerdotes no se dignaban a mirar hacia esa dirección porque ellos eran tan santos y al mirar hacia ahí se podían contaminar de santidad. No había esperanza de que alguien les llevara la luz de la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Dios es grande. Amén. Y misericordioso. Amén. Mateo capítulo 4.
Mateo capítulo 4, vamos a ir ahí por favor, y vamos a leer el versículo 12 al 25. Mateo 4, 12 al 25. Lo tenemos, hermano. Dice la palabra: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dice la palabra, y dejando a Nazaret, vino y habitó ¿a dónde? En Capernaum, ciudad marítima. Y dice la palabra, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ya recuerda usted lo que leímos en Isaías, ¿verdad? Fueron mencionados estos dos lugares. Y dice acá, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice la palabra, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y aquí habla en un sentido espiritual. Amén. El pueblo, la colonia, la ciudad de Galilea era una ciudad, hermano, fructífera, era una ciudad costera. La gente vivía y sobrevivía de la pesca en el lago que se conoce también como el mar de Galilea, el lago de Genesaret. Amén, hermanos. Amén. El lago de Genesaret, como también en la Biblia se menciona como el mar de Galilea. Ellos vivían la vida. El asunto es que espiritualmente estaban así como dice acá. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Sigue diciendo la palabra. ¿Cómo dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este arrepentido no es como ahora lo están traduciendo. El arrepentido que ahora dicen, que Jesús dijo y Juan dijo, es bueno, cambiamos de mentalidad. Somos pescadores ahora tengamos mentalidad de reino. Ahora digamos que no solo vamos a agarrar un pez, un pargo. ¿Cuántos saben un pargo? Un pargo, pez. Una mojarra, ¿cómo le llaman? Tilapia, pero así le dicen aquí, ¿verdad? Tilapia. No solamente una tilapia, vamos a agarrar una cantidad exagerada porque somos hijos del rey. No es esa mentalidad. Jesucristo llamó al arrepentimiento de los pecados. No va a cambiar una mentalidad, bueno, yo soy pobre, hay que pensar en ser rico. No. Cristo dijo que reconociéramos que somos pecadores y necesitados de Él. Que vengamos a sus pies, pidiendo perdón a Él, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo siguiente dice: andando Jesús junto al mar de Galilea. Aquí lo encontramos como el mar de Galilea, ¿verdad? Mar de Galilea. Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red. ¿A dónde la echaban? En el mar. Pero él los vio, dice, ¿verdad? Amén. Echaban la red en el mar porque eran pescadores. El versículo siguiente, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Vengan en pos de mí, o sea, síganme y yo los voy a hacer. Ustedes saben bien acerca de la pesca, saben cómo pescarlo, saben en qué momento buscarlo. Amén. Saben si es en el atardecer, en el amanecer, a mediodía. Ustedes saben el tiempo en el cual ustedes pueden sacar una buena pesca, ¿verdad? Pero ahora yo les voy a enseñar algo diferente. Les voy a enseñar a pescar hombres. Y para eso hay que aprender también. Y entonces Jesús les dice: vengan y en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El versículo siguiente dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿A dónde estaban pescando? En el mar, dice, ¿verdad? Pero qué curioso que él podía hablarles de la orilla cuando ellos estaban pescando, porque es el lago de Genesaret. Dice acá la palabra: pasando de allí, vio a otros dos hermanos. ¿Quiénes eran? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Juan era hijo de quién? De Zebedeo también, ¿verdad? Dice, en la barca con Zebedeo su padre, que dice ahí, que remendaban sus redes, y los llamó. Estaban con el papá, ¿saben? Remendando las redes, habían ido a pescar,
algo había pasado, las redes estaban rotas, las estaban remendando, pero pasa Jesús por ese lugar y los llamó. Llamó a los dos, no, o no sé si a los tres, pero dice que hace referencia a los dos hijos, a los dos llamó, ¿verdad que sí? Entonces, dice acá, el siguiente versículo, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. O sea, lo dejaron todo por seguir a Cristo. Vale la pena dejarlo todo por seguir. Estamos, cuando venimos a Cristo, veníamos acostumbrados de una vida. Estábamos acomodados en esa vida de pecado. Sabíamos lo que hacíamos, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer cada día. Fallarle a Dios. Pecar, ofenderle, ¿verdad que sí? Pero ahora Dios nos llama a vivir otra vida diferente, la cual implicaba dejar esta, dejarlo todo, para comenzar a vivir una vida diferente en Cristo. Por eso siempre hemos dicho, la persona que está en la iglesia, pero no ha cambiado, es porque no lo ha dejado todo todavía. Cuando la persona cambia por amor a Dios, por amor a la obra, por amor a su alma, es porque ya lo dejó todo. Amén. Para seguir a Cristo. Acá el versículo siguiente dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siguiente versículo. Y se difundió su fama por toda Siria. Amén. Por toda, dice ahí, Siria. Ahora notemos lo que veníamos diciendo, porque es que le llamaban Galilea de los gentiles. Ahí estaban los sirios, ¿verdad? Que antes se conocía como Asiria, que abarcaba varios países que ahora se conocen como países árabes, pero se le conocía a esa región como Asiria, pero luego solamente quedó en un solo Siria. Ahora, dice aquí, y se difundió su fama por toda Siria, pero mira lo curioso acá, hermano, dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Los sanó. Así fue el ministerio de Cristo. Amén. Impactó terriblemente, grandemente el ministerio de Cristo. Amén. Estábamos estudiando el mes pasado cómo fue lo político, ¿verdad? En el tiempo del ministerio de Cristo. No fue nada fácil, pero Él vino a lo que había. Amén. Y de esta manera nosotros nos enseña que estamos en esta tierra, en un mundo lleno de maldad, rodeado de tantas cosas que pueden hacernos distraer nuestra mente. Pero enfoquémonos en lo que está. Amén. Amén. Estamos para vivir el Evangelio de Cristo y para poder predicar. Entonces, estamos ahí en el versículo 25, dice, y le siguió mucha gente. ¿De dónde? De Galilea. Ahora, y luego dice de Decápolis. Esta palabra, la palabra polis, significa ciudades o ciudad. Entonces, cuando habla de Decápolis, está hablando de 10 ciudades. 10 ciudades. Esto, ustedes recuerdan cuando Jesucristo llegó a la región de Gadara, ¿verdad? Y hizo una liberación. Dios liberó a aquel hombre que estaba endemoniado y que tenía una legión, ¿verdad? O ¿cómo dice el nombre del demonio que se llama? Legión me llaman, porque somos muchos. Entonces, aquel hombre, después de que fue libre de todo ese tormento, de esos demonios que tenía dentro, quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ven y predícale a los tuyos. Y dice que se fue por toda Decápolis, por las 10 ciudades. El hombre no se regresó solamente con su familia. Él fue a predicar la palabra. Amén. La Biblia dice que fue por las 10 ciudades, y cuando hablamos de 10 ciudades, estamos hablando de un lugar grande. Amén. Entonces, él no se fue y se quedó tranquilo. Él fue a predicar la palabra de Dios, a contar lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. Entonces dice, siguió mucha gente, o le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así fue el ministerio de Cristo. Vamos a Lucas. Gloria al Señor. Vamos a ver si es el capítulo 4 también que queremos leer, versículo 13.
Si no, vamos a pasar a otro versículo de la palabra. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice ahí? Se apartó de él, de Cristo, ¿verdad? Por un tiempo. Por un tiempo se apartó. Luego dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿A dónde? A Galilea. Cuando Cristo llega a Galilea, llega en el poder del Espíritu. Del Espíritu. Y dice la palabra, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, ¿verdad? Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Aquí está un problema bastante serio para aquellos que dicen o enseñan que Jesús no es Dios. Aquí dice que ¿cómo dice? Le glorificó. Y encontramos en la Biblia pasajes donde los ángeles, donde seres humanos se postran ante los ángeles y los ángeles dicen, no lo hagas. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. No lo hagas. Pero aquí Cristo nos dice que Cristo le dijo, no lo hagas porque yo soy Miguel, soy el arcángel Miguel, no lo hagas. No, él los dejaba que le adoraran. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque él es Dios. Porque merece la gloria y merece la honra. Y aquí dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Ahora, así comienza, o así dice la Biblia, que comenzó el ministerio. Ahora, pensemos en aquel versículo también que habla Juan, cuando dice que acerca de Jesús. Si acerca de Jesús se hubieran escrito libros de toda la vida de Cristo, que dice, no cabrían en el mundo, en la tierra. Si de Cristo se hubieran escrito libros de toda su vida, no cabrían en esta tierra. Ahora, imagínense todo lo que hizo Jesús. Todo lo que Él hizo acá. Amén, hermano. Amén. Solo acá en este libro tenemos ¿cuántos? O en la Biblia tenemos ¿cuántos libros? 66 libros que cuentan de los milagros que Dios ha hecho. De Jesús, en el Nuevo Testamento hacia adelante, todas las cosas ya Jesús revelado. El verbo ya revelado. Ya hecho carne, ya hecho hombre, ya con un nombre. Ya no un verbo, sino ya una persona con nombre. El verbo se hizo carne. Entonces leíamos acá estos versículos. Ahora, veamos un poco acerca de los oficios de Cristo. Aquí dice su ministerio, pero en su ministerio Él cumplió varios oficios. Dígame uno. Yo digo el oficio ministerial, ¿verdad? Ese es el oficio que Él aprendió con su padre, el oficio terrenal que tuvo, o el trabajo, mejor dicho. Pero yo estoy hablando del oficio ministerial que Cristo tuvo. Predicaba, sí. Bueno, un predicador, digamos un predicador. Maestro. Esos son los milagros que Él ha hecho. Pero los oficios, vamos a hablar acerca de tres. Uno de ellos es profeta. Amén. Amén. El oficio que Cristo desarrolló en su ministerio fue el de profeta. Y vamos a explicar por qué. El segundo fue sacerdocio. Jesucristo fue sacerdote. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El tercero fue rey, aunque nunca estuvo en una silla de rey. Amén, hermano. Entonces comenzamos con el del profeta. Amén. Ahora, ¿por qué Jesucristo ejerció el ministerio? Bueno, ¿cómo es eso? Si es Dios, ¿cómo es que vino como profeta? Recuerden que Él vino como siervo. Y Él trajo el mensaje de ¿quién? De el Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta? Comunicar el mensaje de Dios a los hombres. ¿Verdad que sí? Comunicar el mensaje de ¿quién? De Dios. Entonces Jesucristo trae el mensaje del Padre para los hombres. Y está desarrollando el ministerio o el oficio de profeta. Ahora, vamos a ir por favor al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49 al 50. Gloria a Jesús. Jesucristo representaba a Dios ante los hombres. Jesucristo representaba ¿a quién dijimos? A Dios ante los hombres. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Amén. Lo creemos así, de esa manera. Entonces Él traía o Él transmitía el mensaje de Dios Padre a los hombres. Entonces Él servía como un mediador, un profeta. Amén. Un profeta. Entonces dice acá,
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Eso dice Jesús. Hasta en esto Jesús fue obediente. No ha existido otro ser humano, porque Él vino en forma humana, obediente como Cristo. Obedeció al pie de la letra. Él sí cumplió exactamente como Dios quería que se cumpliera la ley. Amén, hermanos. Entonces dice aquí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que, dice ahí, de lo que he de hablar. Recuerde, Jesucristo vino a hablarnos la voluntad del Padre. Eso es lo que vino Cristo. ¿A qué vino? A transmitirnos la voluntad del Padre. Él vino como siervo. Dice que se despojó de todo, de toda su gloria. Y vino en forma de hombre y se humilló hasta lo más bajo. Amén. Se humilló hasta lo más bajo y se presentó como siervo del Padre, estando acá con los hombres. Y traía y habló solamente todo lo que encontramos que Jesucristo habló en la palabra, fue lo que el Padre le dijo que tenía que decir. Amén. Muchas veces, hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, o muchas veces personas pueden presentar al Padre como un Padre despiadado. No es que Dios antes como mataba a la gente. No, no. Dios es el mismo. Amén. Dios es el mismo. Aleluya. Amén. Ahora, es que no, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús y el amor de Jesús. No, vemos también el amor del Padre. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios, que está hablando del Padre, al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Esto sí es amor. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tengan vida eterna, tengan acceso con Él. Amén. Les dio a su Hijo, recíbanlo a Él y entonces hablamos después. Aleluya. Amén. Si quieren hablar conmigo, porque había una brecha que fue el pecado, ¿verdad que sí? Se abrió una brecha, la cual a nosotros nos impedía hablar con el Padre. No podíamos hacerlo. Éramos enemigos del Padre, ¿verdad que sí? Enemigos. Pero Él envía a su Hijo y dice, bueno, acepten a Él, créanle a Él y entonces nosotros hablamos. Primero se necesita el reconcilio a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo, en obediencia, siendo Dios, Él vino a querer ser obediente, ¿verdad? En obediencia, y presentó el mensaje que el Padre le dijo que tenía que presentar. Capítulo 50, dice la palabra del Señor. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Por qué lo sabía? Porque Él estaba también al lado del Padre cuando Él tomó la decisión de venir. Sabía de que el Padre no miente. Amén. Y dice acá, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, Él vino a ejercer el oficio de, dijimos, profeta, a decir lo que el Padre quería hablarnos a nosotros. Amén. Vuelvo a decir, se tenía la mentalidad de que el Padre era despiadado, el Padre ordenaba matanzas aquí, ordenaba matanzas allá. Entonces dice el Padre, voy a enviar a mi Hijo y les voy a demostrar cuál es mi voluntad. Amén. Amén. Y el Hijo le dice al Padre, pensemos de esta manera, Padre, ¿qué es lo que quieres que yo les diga a los humanos? Amén. Amén. Y el Padre dice, esto y esto vas a decir. Así que cada etapa de Cristo, cada etapa de su vida, que aparece acá en la Biblia, todo lo que hizo y lo que dijo fue por voluntad al Padre. Sí, amén. Aleluya. Amén. Voluntad al Padre. Amén. Así que podemos estar confiados en el Dios que nosotros adoramos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y Jesús fue reconocido como profeta de Dios también. Podemos verlo en Mateo, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 11. Mateo 21, 11. Versículo 11 dice la palabra, y la gente decía, este es Jesús. ¿Quién? El profeta. Este es Jesús, el profeta, y ahí le agregaban, oigan, ¿de dónde es? De Nazaret de Galilea. Un profeta, Natanael dijo, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Sí, Jesucristo.
Ahí Aleluya. comenzó su ministerio, Amén. el dador de la salvación. Aleluya. Que dio su vida por usted y por mí, hermano. Le alabamos a Dios por ello, le glorificamos a Él. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces estamos viendo quizás un breve vistazo al primer oficio de Cristo, que fue profeta. Amén. Ahora, segundo, el sacerdocio. Amén. Jesucristo en su sacerdocio presentaba al hombre ante el Padre. Amén. Amén. Presentaba al hombre, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Presentaba al pueblo ante Dios. Amén. Jesucristo viene, hermanos, a través de todo lo que Él hizo, porque Él vino como cordero y sacerdote. Fíjense esto, como lo que se iba a sacrificar, como también la función que hace el que sacrifica. Amén. Jesucristo vino como cordero y vino como sacerdote. Amén. Amén. Vamos a ir a una porción de la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Gloria al Señor. Jesucristo, recuerde que venía de la tribu de Judá. Judá, pero ejerció el sacerdocio por la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví es la que se le dio ese privilegio de ejercer el sacerdocio en la nación de Israel. Gloria a Jesús. Lo tenemos. 7:26 dijimos, ¿verdad? Dice la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo nos convenía a nosotros? Santo. Amén. Amén, hermano. Santo, porque no podía ser pecador y morir por los pecados. Él fue santo, muriendo por los injustos. Amén. Amén. Santo, ¿qué más? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, veamos dos cosas aquí importantes. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, y hay otra palabra que esa se usaba nada más para los animalitos que sacrificaban. ¿Cómo era? Inocente. Inocente. Inocente, sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Dice la Biblia, sin defecto, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Si leemos más adelante, nosotros vamos a encontrar cuál era la función de los sacerdotes terrenales, que ellos cada año tenían que estar sacrificando y sacrificando por los pecados. Pero Él vino una vez Amén. por todas, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros creemos que Jesucristo ejerció el ministerio sacerdotal y hasta el día de hoy lo está ejerciendo? Él está intercediendo. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Interceder por el pueblo a través de los sacrificios. Amén. Intercedía por el pueblo. Él fue el sacrificio y Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Que está, hermanos, intercediendo por cada uno de nosotros, porque Cristo viene de la descendencia o en representación o la figura que antes se vio en el Antiguo Testamento, que se hizo visible, Amén. ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. ¿Amén? Según el orden de Melquisedec, al que entregó sus diezmos, ¿quién se lo entregó? Abraham. Y nunca más se volvió a encontrar a Melquisedec en la historia. Amén. Tiene un sacerdote por toda la eternidad. Amén. No tiene principio y no tiene final. Cristo es según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿a quién le está? Detengámonos acá. ¿A quién le estaba entregando sus diezmos Abraham? A Dios. Amén. Y si hablamos de este punto, porque no es el tema, si hablamos de este punto, la gente dice, no, es que para este tiempo ya no se tiene que diezmar. Pero la Biblia dice que es sacerdote por Siempre. siempre. Amén. Aleluya. ¿Hasta cuándo debemos de dejar de diezmar? Si Él es sacerdote por siempre. Amén. Amén, hermano. Pero no ese es el tema. Según el orden de Melquisedec, un orden celestial, porque no tiene principio ni fin. ¿Verdad, hermanos? Amén. Porque también era necesario que entrara al santuario celestial. Amén. Recuerden que en Apocalipsis a Jesucristo lo presenta Juan en una de sus visiones y dice como el cordero o el cordero inmolado que está ahí.
y está como sumo sacerdote. O sea, que Él tiene entrada libre al lugar santísimo allá arriba. ¿Para qué? Para interceder ante quién? Ante el Padre por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Él intercede, hermano. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Él se presentó como cordero y se presentó como sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado. El abogado es Cristo. Juan habla de esta manera. El mismo Juan que mira las revelaciones en el Apocalipsis. Él dice, hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tiene para el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. ¿Amén? Aquel que murió, el justo que murió por los injustos, está intercediendo por nosotros. Entonces, sería la pregunta, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No lo haga. No lo haga. Manténgase firme. Aleluya. La Biblia dice, si alguno hubiere, no es que lo haga constantemente. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tiene para él. Podemos escuchar enseñanzas que dice que el que peca o el que se descarrió del evangelio ya no tiene oportunidad más de salvación. Hay sectas que enseñan de esta manera, pero la Biblia dice todo lo contrario. Hay personas que han perseveraron en el evangelio y luego quedaron. Esa persona todavía, mientras tenga vida, tiene oportunidad de venir a los pies de ese sumo sacerdote. Gloria al Señor, gloria a Dios, y es restaurado nuevamente en Cristo Jesús. Entonces, vamos a terminar acá en el oficio de rey. Quizás vamos a dar un breve repaso. Él viene. Recuerde que la promesa del Mesías era que venía y venía a reinar, ¿verdad que sí? Amén. Y bien curioso, es al único que le ponen corona de espinas. Al único rey que lo honran crucificando. ¿Amén? A todos los reyes usted lo va a ver con alfombra roja, una gran fiesta cuando heredan la corona. ¿Amén, hermano? Hay una fiesta en el pueblo tremendamente, o en la ciudad, porque hay un nuevo rey. El rey es coronado, el rey se sienta en su trono, el rey está para que los súbditos lleguen a él y él pueda ordenar las cosas. Pero aquí es diferente. Ese rey vino a morir. ¿Y en dónde él iba a ser coronado como rey? En la cruz del Calvario. Lo coronaron de espinas, en un martirio tremendo. Amén. ¿Y cuál fue el título que le pusieron? El rey de los judíos. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Pero es que nunca, por eso es que los judíos dicen, es que no pudo haber sido Jesús el Mesías, porque él viene para reinar. Él vino para reinar. Cuando aquella multitud, después de haberle dado de comer, la multitud lo quería, ¿verdad?, coronar como rey. Él es el rey. Jesús se apartó de ellos. Dijo, mi reino no es, pero es rey. No es de esta tierra, pero ¿qué? Pero es rey. Y nadie puede decir, es que él nunca fue rey. Sí, es rey. Es el rey. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Él es el rey todopoderoso. Vamos a ir a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Gloria al Señor. Recuerde que la Biblia lo declara a él como Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 6 dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Verdad? Y el principado, hay un reino. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, hay un reinado, príncipe de paz. El siguiente versículo dice, lo dilatado de qué, hermano? Hay un reinado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Lo tiene? No. Él está reinando. Él sigue reinando. Él sigue siendo rey. Rey de rey. ¿Hay reyes en la tierra? Sí, él es el rey de ellos. ¿Amén? ¿Hay príncipes? Sí, él es el príncipe o es el rey de esos príncipes. ¿Hay presidentes y gobernantes? Sí, él gobierna a todos. Él merece la gloria. El rey de reyes y señor de señores.
Entonces dice, los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, ¿verdad? No tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo ¿en qué? En juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Y ven? Vendrá, él es rey ya, pero vendrá y va a reinar en esta tierra. Hay un reinado de él en la tierra, literal, que será de 1000 años. Pero Jesucristo no será rey solamente en esos 1000 años. Él es ya es el rey. Amén. Y nosotros somos parte de ese reino. Recuerde que él dice, ¿qué es lo que leíamos al principio cuando él vino y vino predicando? Dice, el reino, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué es que dice que el reino de los cielos se ha acercado? Porque el rey estaba en la tierra. Amén. Porque el rey estaba en la tierra. Juan, cuando comienza su ministerio, esas mismas palabras expresó, porque Juan sabía que el rey estaba aquí. Amén. ¿Verdad, hermanos? Amén. Qué privilegio tan grande. Aleluya. Imagínese usted anunciar, dice, arrepentidos y convertidos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínese la sorpresa de que hay gente. ¿Cómo es eso? Hay un rey, el rey es Herodes, ¿verdad? Estuvimos viendo el lunes pasado lo despiadados que fueron ellos. Hay un rey, pero ¿qué está diciendo? Pero ¿qué está hablando de un reino de allá arriba? Pero ¿y el rey dónde está? Y todos lo esperaban ver con corona. Todos esperaban ver que viniera, hermano, con un ejército grande y empezar a sacar a todos esos gente que estaba gobernando, todos los romanos que tenían, ¿verdad?, cautivo a Israel. Pero no, él vino diferente. Pero no dejó de estar. ¿Cuáles fueron los oficios de Cristo? ¿Cuáles hemos visto hoy? El primero fue profeta, el segundo sacerdote y el tercero rey. Él es el rey. Él es el rey de la tierra. Él es el rey soberano no solamente de este planeta, del universo completo. Él es el rey todopoderoso. Entonces estamos confiados en él. Vivimos en el reino de Dios. Entramos al reino de Dios cuando recibimos a Cristo, que es el rey. ¿Qué es lo que somos nosotros? Los súbditos. ¿Y qué hacen los súbditos? Obedecer a lo que el rey disponga. Amén, hermanos. Alabamos y glorificamos al Dios Todopoderoso. Gracias al Señor por su misericordia. Gloria a Dios. Les invito a ponerse sobre sus pies. Seguimos, ¿verdad?, invitando.